En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, leamos la bendita palabra de Dios en Cantar de los Cantares. Su capítulo a leer es el 4 y su verso a leer es el 6. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Solamente. Una vez más, agradecidos con Dios por concedernos poder llegar en este día, martes de oración. Es una bendición que cada uno tenemos, hermanos, porque considerando la condición de otros, como los que están hospitalizados, los que están en sus casas a lo mejor desanimados por una y otra razón, pero ahora es una bendición que nosotros tenemos de poder haber llegado a este lugar en donde sabemos que venimos a buscar su rostro para poder colocar las peticiones que traemos en nuestros corazones. Es una bendición porque cada uno de nosotros, hermanos, Dios en su amor, en su bondad y en su preciosa misericordia nos ha dado la fuerza, y es una bendición estar aquí, hermanos. Ahora también la importancia de poder estar atentos a escuchar las palabras que Dios trae para con cada uno de nosotros. Y leemos en este pasaje una vez más: hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Ahora miramos al esposo alabando a la esposa, expresando estas palabras poéticas, en donde ahora miramos a ese esposo alabando a la esposa que mira lo hermoso que hay en su interior y en su exterior, y llevando a mi mente que ahora que hemos venido a este lugar, hermanos, sabemos que Cristo está en medio de nosotros, y es una bendición en donde ahora venimos a oír estas palabras: hasta que apunte el día de las sombras. Llevo a mi mente, hermanos, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo a poner su vida en rescate de la nuestra. Nosotros, hermanos, éramos un pueblo que no era pueblo. Éramos aquellos rebeldes que caminábamos en este mundo con aquellos pasos agigantados, que íbamos rumbo al lugar de tormento. Pero ahora se acercó esa bendición a nuestra vida, que ahora miramos que en su profundo amor allá en los cielos miró la condición en la cual nosotros estábamos, y en su corazón le plació a Dios trazar un plano tan perfecto para darnos ahora a nosotros un perdón tan maravilloso. Y ahora miramos a través de su bendita palabra: hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Y investigaba, hermanos, qué simboliza la mirra, y es un tipo de calvario, hermanos. Eso simboliza la mirra, un tipo de calvario
y el incienso investigaba, en el collado nos habla de la oración en el Getsemaní. Ahora miramos al esposo alabando a la esposa, como nos estaba mirando ya, fíjese, desde este tiempo. Ahora nosotros somos la novia de Cristo, que vamos rumbo a esta promesa maravillosa, que ahora Él nos habla, el bendito Señor Jesucristo. Me iré al monte de la mirra. Llevaba a mi mente, hermanos, cómo fue ese Calvario, y usted y yo no lo desconocemos, que desde el momento de su nacimiento, hermanos, buscaron la forma para poder matarle. Pero llevaba a mi mente, hermanos, ese símbolo de la mirra, que es el Calvario, el monte, hermanos, ese collado que le explicaba, que nos habla de la oración en el Getsemaní. Pero ahora fíjese, hermanos, estaba yo mirando a través de la bendita palabra, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, nació en este mundo. Leamos como dice la Escritura, para ir entendiendo esta mirra, hermanos, y ese monte maravilloso. En el Evangelio de Mateo, su capítulo a leer es el 2 y su verso a leer es el 10 y el 11. Mire qué dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mire, hermanos, ya nos venía hablando ese esposo, oiga bien, a la esposa, hablándonos que se iba a acercar ese día, pero que solamente era una sombra. Pero ahora ya miramos desde su nacimiento que le ofrecieron, sacando de aquel tesoro presente, incienso y mirra, hablándonos ya de ese Calvario, hablándonos de aquella oración en el Getsemaní, donde ahora nosotros venimos en este día de oración y llevamos nuestra mente, hermanos, cuando nosotros nos inclinamos y postramos nuestro rostro delante de aquel que es digno, hermanos. Como ahora el esposo alaba a la esposa. Qué maravilloso, hermanos, poder entender la compasión de Dios para con nosotros, que nos dio lo más precioso que Él tenía a su lado. Y ahora miramos desde su nacimiento qué fue lo que le llevaron y le adoraron cuando se postraron, abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, que habla de esa pureza, de ese brillo. Le decía el incienso, que es la oración, la mirra, hermanos, de ese Calvario, que desde su nacimiento buscaban la forma de matarle. Pero qué maravilloso cuando el Señor Jesucristo crecía, hermanos, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando llegó el momento donde el bendito Señor Jesucristo, hermanos, comenzó su ministerio y empezó, oiga bien, a recorrer aquellos pueblos, aquellos lugares en donde dice la Escritura que Él sanaba toda dolencia y toda enfermedad. Pero había algo que tenía que acontecer, que ya no solamente iba a ser la sombra,
Había algo que tenía que padecer, que ya no solamente, oiga bien, iba a ser la sombra, como lo decía ese esposo en Cantar de los Cantares, como le leía: me iré al monte de la mirra y al collado del incienso, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Ahora miramos que desde su nacimiento ya no solamente era una sombra, sino un hecho, que tuvo que nacer de una virgen para venir a este mundo y para darnos a cada uno de nosotros ese perdón tan bendito. Qué maravilloso, hermanos, que ahora el esposo, como alaba a la esposa con esas palabras de poesía, mirando la hermosura por dentro y por fuera, llevo a mi mente que Él ya nos mira para cuando el día que Él venga a este mundo, a las nubes, a levantar a su iglesia, a levantar a su pueblo. Ahí nos va, hermanos, a perfeccionar, porque seremos revestidos con una nueva vestimenta. Qué maravilloso ahora, como miramos a través de su preciosa palabra, hermanos. Porque fíjese que cuando meditaba en este pasaje, le soy sincero, hermanos, hay momentos que llega a nuestro corazón y hay momentos que rodamos nuestras lágrimas al mirar a ese esposo tan fiel desde el principio hasta la actualidad. Es por eso que en muchas ocasiones, cuando nosotros como seres humanos, hermanos, es cierto, fallamos a diario, hermanos, nos equivocamos a diario, pero Él nos muestra esa fidelidad y nos hace ver y nos hace oír que Él permanece fiel hasta el día de hoy, y da esta exaltación a la novia que vamos rumbo a ser su esposa. Porque ahora miramos y vamos a ver a través de la bendita palabra, hermanos, otro pasaje en donde ahora miramos el significado de ese monte, de ese collado, que en donde nos habla, hermanos, le decía del Getsemaní. Ahora leemos en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, su capítulo a leer es el 22 y su verso a leer es el 39 en adelante. Ahora miramos a Jesucristo con el incienso elevando esta oración, diciendo: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora miramos al esposo, que ahora exalta a la esposa, ya no como la sombra, sino ahora, hermanos, como un hecho, que ahora él se encontraba en el collado, ahora él se encontraba postrado de rodillas delante del Padre, en donde el esposo tenía que venir a pagar un precio para poder atraer a la novia con esas palabras, oiga bien, poéticas, con esas palabras preciosas de amor, en donde ahora comprendemos la gran compasión y la misericordia que Dios tuvo, hermanos,
para con nosotros. Aquellos que tomó del polvo y sopló en su nariz aliento de vida, ahora nos dio un valor y venía, oiga bien, para darnos ese perdón. Qué maravilloso comprender y poder ver ahora al Señor Jesucristo, ya no una sombra, sino un hecho, expresando las palabras, como dice en el verso 42: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora miramos al esposo expresando estas palabras como ese Dios hombre que sentía, oiga bien, esa aflicción, esa desesperación. Aquel que dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo no venir, hermanos, en este día de oración? Y primeramente para darle gracias y poder ver aquel que nos dio estas palabras poéticas y nos sigue hablando y nos sigue diciendo que como la sombra hasta que llegue el día. Pero qué bendición cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, hermanos, y pudimos ver a ese esposo, todo lo que él tenía que venir a sufrir. Ahora lo miramos diciéndole al Padre: si quieres pasa de mí esta copa. Tenía que beberla, hermanos, tenía que beberla, porque para que ese esposo nos diera, oiga bien, esa limpieza, para que ese esposo nos diera, oiga bien, esa bendición, él tenía que tomar la copa amarga. Él tenía que tomar lo que no le correspondía. Pero ¿sabe qué veo en esa obra, hermanos? ¿Sabe qué es lo que miramos? Amor. Miramos un amor y una victoria, hermanos. Sí, miramos el amor de Cristo soportando los crueles dolores de la muerte. Pero también miramos una victoria, porque a pesar que en su cuerpo humano él sintió esta aflicción, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué maravilloso, hermanos. Ahora miramos a este, hermanos, que alaba a la esposa, hablándonos que tenemos que tener una intimidad con él, buscándole en oración, buscándole en lo secreto. Qué maravilloso comprender que aquel que nos amó, sabiendo nuestra condición, que éramos viles, que nosotros, hermanos, no valíamos nada, vino él a darnos ese valor, porque cuando le recibimos y supimos, hermanos, la obra de salvación, comprendimos el fin que nos esperaba, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura, pero su dádiva es la vida eterna. Qué maravilloso que no nos pagó como lo merecíamos. Es por eso que ahora, en este día de oración, lo primero que colocamos delante de Él es gratitud. Si estamos aquí es por gratitud, por lo que Él hizo por amor a nosotros. Ahora miramos el verso 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Oiga bien, para fortalecerle, mas no para librarle. Pero Él vino a librarnos de una ira, del enojo de Dios en contra de la humanidad entera, porque nosotros habíamos provocado al Creador de los cielos y la tierra. Pero ahora miramos a Cristo diciéndole a su Padre que si era posible que pasara de Él esta copa,
pero tenía que beberlas, como le decía. Ahora miramos a Cristo en esas palabras poéticas que leemos en Cantar de los Cantares. Miramos esa bendición en donde ahora miramos la mirra, el símbolo de ese Calvario, ese collado, el incienso, que ahora lo miramos a través del Evangelio de Lucas, en esa oración profunda al Padre. Qué maravilloso, hermanos. Es por eso que cuando venimos delante de Él y doblamos nuestras rodillas y lo hacemos en su precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús, llevamos nuestra mente, nuestra mirada en acción de gracias a esa obra que Él hizo, hermanos, cuando Él vino a este mundo, y ya no como una sombra, sino como un hecho, hermanos. Qué maravilloso entender y comprender a través de su preciosa palabra, porque ya ahora, hermanos, no son palabras poéticas del enseñador. No, hermanos, nosotros solamente somos transmisores, canales, hermanos, donde procuramos con su ayuda que su agua corra por nuestro interior para venir a esparcirla al pueblo, para que también usted beba y bebamos juntos de su palabra, y allí nos consolemos, allí nos confortemos. Porque es cierto, hermanos, el ánimo no es de todos. No sé cómo usted vino esta noche. Cada uno de nosotros sabemos cómo hemos venido. Pero es por eso, hermanos, el día de la oración, para que cuando usted y yo cerramos nuestros ojos, llevemos la mirada hacia aquel que nos amó tanto, que se dispuso voluntariamente, oiga bien, para que usted y yo tuviéramos un valor, aquel que se humilló. Y leamos como dice otro texto, hermanos, carta a los Filipenses, su capítulo a leer es el 2 y su verso a leer, mire que dice, es el 5 al 7, leamos, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, hermano, ¿hasta dónde llegó el Señor Jesucristo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hermanos, si ahora nosotros hemos podido comprender su obra, es necesario que cuando nosotros vengamos a este día de la oración, todos, hermanos, podamos entender que tenemos que humillarnos delante de Él, reconociendo, hermanos, que fallamos a diario, reconociendo, oiga bien, que Él se merece la gloria, que Él merece la honra y el honor hoy y siempre y por los siglos de los siglos, porque Él es aquel varón justo, varón de dolores, que fue experimentado en quebranto. Y nos podemos dar cuenta cuánto nos amó, porque ahora vemos a través de su preciosa palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es necesario que nos humillemos, es necesario que le obedezcamos, porque usted sabe que mientras estemos en este mundo, nosotros los mortales tenemos un corto peregrinaje en este mundo, hermanos.
pero lo que lleguemos a dejar el día que partamos de este mundo, que dejemos una huella, hermanos, que permanecimos de la mejor manera, que permanecimos lo más fiel posible, porque hay un diablo que no está contento con usted ni conmigo, porque entre más le buscamos, llega el momento de la tentación, llega el momento de la prueba, pero al llevar nuestra mirada a aquel que alaba a la esposa, cuando llevamos nuestra mirada a aquel que nos habla con estas palabras poéticas de amor y de compasión, cuando viene la tentación, hermanos, como dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque miramos al Señor Jesús, hermano. Miramos a Cristo cuando Él estaba en el desierto y llegó aquel adversario a tentarle, solo que Él no pecó. Llegó, oiga bien, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Así va a venir el diablo en muchas ocasiones en nuestra vida. Va a querer que comamos aquello que todo nos es lícito, mas no todo conviene. Pero ahora nosotros, si estamos, oiga bien, en esa intimidad con Jesucristo, si nosotros estamos en esa intimidad con Él, nada nos va a mover. Vamos a permanecer fieles, vamos a honrarle, hermanos, vamos a glorificar, porque el precio que Él pagó fue una obra, hermanos, que yo le soy sincero y no trato de fingir. Cada vez que me acuerdo y lo llevo a mi corazón, dan ganas de llorar, hermanos, dan ganas de llorar, porque somos inmerecedores de lo que Él un día hizo por amor a nosotros. Es por eso que en este día, hermanos, clamémosle, porque la Escritura dice que el que pide recibe, que el que toca se le abre, que el que busca halla. Y qué maravilloso que si nosotros le amamos, es porque Él nos amó primero, y si le hemos hallado, es porque Él nos halló primero. Qué maravilloso, hermanos. Ahora miramos a través de la bendita palabra. Leamos otro pasaje de la Escritura, hermanos. Leamos otro pasaje de la Escritura. Veamos cómo dice, hermanos, primera carta a los Corintios, su capítulo a leer es el 15 y su verso a leer es el 53 en adelante. Mire que dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué maravilloso, hermanos, que ahora ese esposo nos hace ver que ahora, hermanos, cuando nosotros sabemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos, hermanos, que nada nos podrá separar del gran amor que un día, hermanos, Cristo mostró para con nosotros. Y ahora estamos en ese fundamento, porque somos inmovibles, hermanos, si permanecemos en la roca. Él es la fuente de vida, Él es el que nos da de beber en nuestro momento de aflicción, de necesidad, de angustia o desesperación. Yo no sé cómo usted ha venido, hermano, hermana, pero aquí está en medio de nosotros ese novio que en un momento vendrá por nosotros y cambiará, hermanos, esto corruptible en algo, hermanos, incorruptible, ahora para ser vestidos, hermanos, de esa preciosa vestimenta, para poderle ver tal
y como Él es, hermanos, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, porque hasta el día de hoy Él ha cumplido su palabra y no ha fallado, porque los que fallamos somos nosotros los mortales. Pero le decía que si le hemos fallado, si hemos, hermanos, sido infiel delante de Él, ahora, hermanos, en esta noche doblamos nuestras rodillas, le pedimos perdón, le damos gracias y nos abrazamos de esa promesa maravillosa que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel, porque Él no cambia, hermanos. Por eso es maravilloso que en esta noche podamos, hermanos, contemplar a ese esposo alabando a la esposa, oiga bien, con esas palabras poéticas, diciéndonos hasta el día de hoy cuánto nos ha amado y cuánto nos sigue amando, porque es tan maravilloso entender y comprender, hermanos, que Él ha sido bueno, que Él ha sido tan justo, hermanos. Y si nos hace la pregunta, si nos ha hecho falta algo, no, Señor, no nos ha hecho falta nada. Pero si le ha hecho falta algo, hermano, hermana, si nos ha hecho falta algo, esperémoslo pacientemente, que ha de llegar, hermanos, y descansemos en su promesa, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.